Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de por qué los países fracasan. Bueno, en primera instancia se tiene que una de las razones por las cuales un país fracasa es porque en el proceso político puede carecer de incentivos adecuados u oportunidades para los ciudadanos. Y bueno, para obtener el éxito económico deseado es necesario de una organización económica donde se creen incentivos y oportunidades. Por otro lado, se tiene que Colombia es uno de los países de Latinoamérica más pobres y desiguales, ya que cuenta con instituciones extractivas las cuales son poco confiables y también con monopolios. Bueno, y en este orden de ideas, según San Google y el libro de Por qué los países fracasan, se tiene que el país o el Estado es vulnerable y débil. Esto porque presenta hechos fraudulentos por parte de organizaciones políticas, jurados de votación o funcionarios públicos. Hay una desconfianza institucional y también hay una compra de votos, donde se tiene que la democracia es defectuosa y también dentro de esto se genera mucha violencia. Hay una distribución del poder político desigual y también se dice que el país no es capaz de proporcionar las infraestructuras necesarias y tampoco es capaz de, por ejemplo, tener un buen sistema de salud. Con esto generaría que no se tenga el éxito económico que también se está esperando. Ya finalmente se tendrá la opinión de algunos estudiantes de la universidad en cuanto a lo que ellos creen sobre por qué fracasan los países y también sobre si creen que hay fallos dentro de la Constitución. Bueno, entonces, ¿por qué crees que fracasan los países? Yo creo que los países fracasan porque hay mucha corrupción. Todos los recursos que se recogen de los ciudadanos y de todas las personas que hacen parte de la comunidad se van para otras cosas que solo para un cierto grupo pues, electo. Y por eso existe mucha desigualdad y por eso no hay los recursos a veces para lograr construir una ciudad con los mínimos requerimientos de movilidad, bueno, en general de todas las cosas necesarias para la ciudad. Y por eso creo que fracasan los países. Listo, bueno. Ya, perdón. Bueno, yo considero que los países fracasan debido pues, a sus gobernantes. Esto se debe a que pues, se enfocan como en repartir los recursos o las diferentes oportunidades en un cierto grupo de personas que por sí ya tienen los medios para poder hacer todo esto y pues olvidan que hay un pueblo que realmente lo que más necesita y que es la mayoría de un país, ¿no? Realmente los más privilegiados es una minoría, que eso hace que pues, un país no sea. Yo creo que como tal en la Constitución no hay fallos, personalmente. El problema está en cuanto se va a aplicar. La verdad es que la teoría puede ser perfecta, pero al momento de aplicarlo a una realidad donde a veces no se siguen del todo las normas como deberían ser, pues falla. Es por eso, al momento de pasar a la realidad, funciona. De forma priori uno pensaría que la Constitución no tiene fallos, pues en teoría garantiza los derechos fundamentales y muchos otros derechos adicionales. Lo cierto es que si bien esto en teoría pasa, en la práctica no se lleva a cabo porque muchas de las leyes tienen alguna que otra letra pequeña, por decirlo de alguna forma, lo cual hace que tenga demasiados fallos. Leyes que en teoría están pensadas para garantizar cuestiones dignas, cuestiones sociales, realmente no se pueden llevar nunca a cabo y no se puede realizar o hacer cumplir porque tienen algún criterio que no lo permite. Entonces lo que yo considero es que la Constitución falla exactamente en eso, en que propone muchas cosas lindas en la teoría y vamos a apoyar a todo el mundo y que todos los derechos se cumplan, pero realmente terminan poniendo trampas por el camino que impiden que esto sea así. El día de hoy les queremos presentar cómo la Constitución cambia las normas formales e informales a nivel económico. Bueno, para empezar, a nivel de formal, la regla máxima viene siendo la Constitución. Por tanto, los principales cambios se dan a nivel de pensiones, creación de Banco de la República, la Corte Constitucional, crear un Congreso mucho más variado y además incrementar el gasto social. Que todo esto está estipulado desde la Constitución, por lo que se dan unos cambios bastante pues específicos, teniendo en cuenta que previamente buena parte de estas funciones le correspondía al Ejecutivo y tenía mayor campo de acción. Todo este tipo de acciones que se derivan de la Constitución lo que genera es que el gobierno tenga un menor rango de viraje o de cambio en materia económica, es decir, que pueda rápidamente y sin, digamos, tanta dificultad hacer cambios a nivel de política económica. Bueno, esto se evidencia
a nivel de que en épocas de crisis o en ciertas circunstancias el gobierno no puede generar este tipo de cambios, por ejemplo, pues debido a que si tiene un Congreso más variado, al tener que darse ciertas alianzas para cualquier tipo de acción, esto genera más lentitud en el proceso y cuando se llega a un acuerdo es más difícil que se desee hacer un cambio, debido pues a todo el proceso de acuerdos previos que se debió hacer. Además, el tema del gasto social de la Constitución limita un poco cómo se va a manejar este tipo de acciones, ya que están estipuladas previamente. Asimismo, la Corte Constitucional tiene la capacidad de eliminar algún tipo de decretos o de mandatos que atente contra la Constitución, lo cual evita que el Ejecutivo pueda pues, incurrir en ciertas acciones que de otra manera pues, no hubieran tenido repercusión. Igualmente, el Banco de la República, al ser totalmente independiente, tiene la capacidad de dar una línea muy clara de política económica que el gobierno no puede cambiar. Sin embargo, al ser la Constitución algo cambiante, hay algunos tipos de acciones que pueden afectar cómo esta da la línea económica. Por ejemplo, cuando se aprueba la reelección presidencial, esto permite que de alguna manera el Ejecutivo se quede por más tiempo y puede a largo plazo generar una pérdida de independencia técnica a nivel de política económica. A nivel informal, bueno, las normativas como tal no están dadas en unas leyes, pero sí son este tipo de normas sociales que tenemos como sociedad. La Constitución, al promover un Congreso más variado, este tipo de alianzas económicas para llegar pues, a ciertas normas, que es algo que ocurre a veces como a manera de lobbying, esto se replica en la sociedad, dándose tal vez la tendencia a alianzas para tener favores económicos un poco más flexibles. Hola, buenos días. Me llamo María Giulianelli y en este video voy a argumentar que los autores Asmawolo y Roentgen, basado en su libro titulado ¿Por qué las naciones fracasan?, clasificarían la Constitución de 91 como inclusiva, lo que implica que promociona la participación e inclusión políticas de todos. Los autores empiezan el capítulo 2 de su libro por clarificar que los países no fracasan por hechos geográficos ni culturales, sino por la estructura de sus instituciones. Dicen en el capítulo siguiente, el capítulo 3, que las instituciones extractivas, aquellas controladas por la élite, hacen que los países fracasen, mientras que las inclusivas les ayudan a florecer. Es evidente que las pensiones, el Banco de la República, la Corte Constitucional y el Congreso más variado son instituciones más inclusivas que las que existían en Colombia antes de 1991. Por lo tanto, los autores de este libro clasificarían la Constitución como inclusiva. Uno podría preguntarse por qué la Constitución del 91 es inclusiva. Hoy, basándome en Acemoglu y Robertson, explicaré este fenómeno. Para empezar, la inclusividad en términos de la Constitución, o en términos generales, quiere decir la impulsión para que todos los ciudadanos participen políticamente. Los autores explican cómo el fracaso de un país es por la estructura gubernamental y que las instituciones inclusivas ayudan a que prospere un país, en este caso, sería Colombia. La Constitución, entonces, podría decirse que introdució estructuras como la Corte Constitucional que ayudan a la participación de todos los ciudadanos y ayudan también a la inclusión de todos ellos y que prospera un país. Cuando alguien puede denunciar sus problemas en el gobierno, está siendo incluido políticamente en este. Por esto, se puede decir que la Constitución del 91 es inclusiva y ha ayudado a impulsar a nuestro país al futuro.